Inteligencia artificial es una rama de la informática que lo que intenta es que las máquinas tengan capacidades humanas. Entonces, mucha gente que empieza a usar ChatGPT y dicen, esto no sirve para nada, esto es muy básico, esto es muy robótico. Bueno, eso es porque le hiciste un pedido genérico. Estamos usando las peores inteligencias artificiales que vamos a ver de ahora en más. Al igual que pasó muchas veces, estamos en el pico de las expectativas infladas. O sea que estamos en ese momento en donde pensamos que ya está, se terminó, el ser humano ya no sirve para nada. La inteligencia artificial de por sí no es que te va a reemplazar. Lo que pienso es que te puede reemplazar otra persona que use inteligencia artificial si vos no la usás. Lo que me pregunto es, con esto creciendo cada vez más y siendo cada vez mejor, ¿cómo va a ser el futuro del trabajo? Y bueno, para los que están escuchando, Pocho es un referente y pionero de la promulgación de la inteligencia artificial cuando realmente no se conocía o no se hablaba mucho del tema, ¿no? Que fue más en los últimos 2 años que se hizo más famoso el tema, pero vos venís de esto, con esto hace rato, desde que nos conocemos, 6, 7 años por lo menos. Sí, mira, justo ahora, en unos días, te van a cumplir 6 años de que inicié el podcast que hago yo, que se llama Inteligencia Artificial. Así que vengo con esto hace bastante y bueno, la realidad es que sí. Al principio, cuando empecé el podcast, nadie hablaba de este tema. En realidad no es que nadie hablaba, había muy pocas personas hablando de esto y también muy pocas personas que estén interesadas. O Claro. sea, la realidad es que yo empecé a hacer el podcast porque buscando podcast sobre esta temática no había ninguno en español y ahí fue como que me animé a empezarlo porque siempre escuchaba podcast cuando iba en la ruta, cuando manejaba, cuando iba a andar en bicicleta, cuando corría y no había ninguno y me animé a hacerlo, pero era un hobby, sigue siendo, ¿no? Un hobby que no me interesaba, digamos, que lo escuchen muchas personas, simplemente lo hacía porque me gustaba. Y bueno, ahora sí, ya con los años fue ganando audiencia y interés a partir de los últimos 2 años, sobre todo. De hecho, ni te diría que de los últimos 2 años. Justo hace unos días se publica en Spotify este resumen del año y en el Sí. resumen también se hace para los podcasters, ¿no? Nosotros tenemos como un resumen especial sobre nuestros podcasts y la audiencia de mi podcast en este último año creció un 81%, o sea que este año es mucho más que el anterior, así que nada, estamos en el pico de la inteligencia artificial. Muy bueno que vos agarraste la ola bien, bien temprano y, y- y eso te dice un poco sobre el interés de la gente, ¿no? En los últimos 2 años, con esto, bueno, de ChatGPT, que por ahí lo que los mortales, ¿no? Conocemos como lo más cercano a la inteligencia artificial por ahí que tenemos. Eh, pero yo soy bastante ignorante de todo lo tecnológico, no soy técnico, y por ahí la mayoría de la gente que va a estar escuchando esto tampoco es muy, muy, muy técnica, pero inteligencia artificial en simples palabras, ¿qué es eso? ¿Qué es la inteligencia artificial, no? La inteligencia artificial es un intento, una rama de la informática que lo que intenta es que las máquinas tengan capacidades humanas, o sea, que puedan hacer las cosas que nos hacen humanos y que nos diferencian de las otras especies, o sea, que podamos aprender, que podamos eh, pensar, tomar decisiones, leer, escribir, escuchar, hablar, todas esas cuestiones que nos hacen humanos. Entonces, la idea sería replicar eso por parte de las máquinas y, como te digo, es una rama de la informática que hace ese intento, que en los últimos años se está acercando bastante. Qué bueno. Eso es muy bueno y entusiasma mucho, ¿no? Lo que se puede hacer. Y vamos a hablar del tema también. Yo, investigando sobre el tema y leyendo, a ver, por ahí el tema del momento, es lo más hablado en el mundo business, negocios, de lo que más se habla prácticamente, inteligencia artificial. Están estos conceptos de machine learning, de language learning models y deep learning. O sea que todavía no llego a entender muy bien cuál es la diferencia entre estos conceptos, ¿no? Porque hay inteligencia artificial, pero después tenés como
machine learning, ¿cuál es la diferencia, así en simples términos, ¿no? entre esos conceptos? Bien, a ver, claro, inteligencia artificial es como un nombre general que engloba a muchos conceptos, muchas subramas, muchas especialidades. Dentro de lo que es inteligencia artificial, tenés un subconjunto que es esto del machine learning. Machine learning es simplemente este concepto de que las máquinas puedan aprender. Y ese aprender básicamente se resume a ver datos y encontrar patrones. Y lo que en realidad hacen es detectar esos patrones y tratar de asociarlos a conceptos. Entonces, dentro de eso existe también el deep learning, que es hacer eso mismo, pero a través de redes neuronales. Que esas redes neuronales, cómo inició ese concepto es tratando de emular cómo funcionan las neuronas de nuestro cerebro o lo que se sabe de cómo funciona nuestro cerebro, que es a través de conexiones neuronales y de información que va pasando, eh, esa sinapsis que se hace en el cerebro, que, bueno, yo no conozco cómo se produce eso, digamos, en la medicina o, digamos, en ese tipo de campos, pero sería hacer eso artificialmente, pasando datos entre neuronas artificiales que son como eh, algoritmos, por así decirlo, que realizan cálculos matemáticos. Nada, si nos empezamos a meter mucho en cómo lo hacen, Ya se hace más difícil, entonces prefiero que lo dejemos ahí. es- Y te y dejo creo que el mayor... el último que me habías preguntado, que era lo de Large Language Models, Sí. que esos son modelos, estos grandes modelos de lenguaje, que son modelos de estas redes especializados en trabajar con texto. Entonces lo que hicieron fue entrenarlos, mostrándoles grandes cantidades de texto y que puedan empezar a, entre comillas, entender cómo funciona el lenguaje, cómo se asocian las palabras, cómo eh, son los conceptos, cómo se relacionan entre sí. Y lo que pueden hacer entonces es predecir palabras a partir de alguna entrada de datos, algún contexto que nosotros le demos. Por eso cuando usamos ChatGPT, cuando usamos este ChatGPT, nosotros escribimos algo y en base a todo lo que eh, ya leyó, sabe las palabras, qué orden suelen tener y qué palabras pueden venir después de otras, y lo que hace es predecir palabras a partir de lo que nosotros le escribimos. Y, y con esto, o sea, es una forma de hablar con la computadora, prácticamente, Sí, sí. Eh, exacto, usando el lenguaje natural. Usando el lenguaje Entonces, porque lo que viene a hacer un poco esto también es facilitar la forma o a democratizar a ver cómo lo pongo en palabras, pero el poder comunicarse con una máquina sin la necesidad de saber programar, ¿no? Tal cual. O sea, yo como te contaba antes, hacía el podcast o hago el podcast ya hace 6 años y al principio cuando yo empecé a hablar de todo esto, como yo soy ingeniero en sistemas, soy programador, todo lo que tenía que ver con Machine Learning eran cuestiones apuntadas para programadores, porque tenías que saber programar para poder hacer uso de esos modelos o entrenar tus propios modelos eh, y poder construir aplicaciones que después puedan ser usadas por los usuarios finales. A partir de los grandes modelos de lenguaje se abrió esta posibilidad de poder interactuar con la inteligencia artificial o con Machine Learning a través del lenguaje natural, que es lo que todos sabemos. Entonces ahí es cuando se democratiza este acceso a esta tecnología. Entonces porque la inteligencia artificial no es algo nuevo. Bueno, tenés las recomendaciones de, yo qué sé, de YouTube, de Netflix. Eso es una forma, ¿no? de inteligencia artificial, pero entonces, ¿sí o no? Me estoy diciendo pavada. No, no, no es algo nuevo, digamos, ya tiene 70 años más o menos esta. Claro, por eso no es nuevo, pero lo que lo hace novedoso es el hecho de que ahora todo el mundo puede acceder a esa tecnología de funciones sin tener conocimientos técnicos.
Claro, digamos que lo hace novedoso es eso, y cómo se llegó a eso. Se llegó a eso a través de tener una gran cantidad de datos digitalizados Mm. y un gran poder computacional, eh, que se descubrió, por así decirlo, que los mismos procesadores que se usaban para jugar videojuegos, estos procesadores GPUs, funcionaban mejor para estos cálculos que se necesitan para entrenar modelos de inteligencia artificial. Entonces, eso, sumado a la gran cantidad de datos que hay en Internet y que se vinieron y que hay digitalizados, hicieron que se junten esas dos cosas y que se pueda conseguir nada, el nivel de inteligencia artificial que tenemos hoy, que ya hay modelos que superan en promedio a lo que sería el coeficiente intelectual humano. Una locura. Si yo soy, que es el caso de la mayoría de las personas, ¿no? S- Son tantos conceptos y tantas, ¿no? Tantas cosas técnicas y tantas herramientas, pero si yo estoy arrancando de cero, ¿no? O sea, conozco ChatGPT, le hice un par de preguntas, le pedí que me resuma algún texto. eh, ¿Cuáles son los conceptos básicos que yo tengo que entender para poder aprovechar, para comenzar a aprovechar las ventajas que traen estas herramientas, ¿no? O sea, ¿cómo tengo que pensar sobre ese tema? Bien, fantástico. Está buenísimo y para mí ChatGPT es la mejor herramienta para empezar. Es la más accesible y la más fácil. Puedes usarla gratis, no necesitas registrarte. Y lo que tenés que hacer para poder sacarle provecho es entender que es una inteligencia artificial que es general, ¿sí? Es genérica, puede servir para muchos usos, pero tenés que explicarle bien y transmitirle bien qué es lo que querés que haga, qué es lo que querés lograr. Y para Ujú. eso necesitas explicarle y darle contexto, darle ejemplos. Entonces, mucha gente que empieza a usar ChatGPT y dicen, esto no sirve para nada, esto es muy básico, esto es muy robótico. Bueno, eso es porque le hiciste un pedido genérico. Si vos querés lograr algo realmente que te sirva, que te sea de utilidad, tenés que hacerle un pedido que sea efectivo, donde vos le digas específicamente qué querés, cómo lo querés, y darle todos esos detalles. Si no, la respuesta que vas a tener va a ser una respuesta genérica, robótica, que no te sirva. Porque básicamente es un robot. Nada más que tenés que decirle a ese robot que se haga pasar por humano. Si querés algo más humano, ¿entendés? Si tenés que darle algunos ejemplos, quizás tenés que decirle específicamente cuál es el objetivo que estás buscando. Digamos, es lo mismo que tenés que pensar como si le estuvieras pidiendo algo a otra persona. Entonces, cuando yo le pido algo a alguien, le tengo que dar detalles. Si yo le pido a alguien que me construya una casa, le tengo que decir qué tipo de casa, cuántas habitaciones, de qué material, qué color quiero Sí. la casa. Si no, me va a hacer una casa la que él quiera y no me va a gustar, no va a ser lo que yo esperaba. Entonces, lo mejor es explicarle bien qué es lo que querés y ahí vas a tener resultados que sean cercanos a lo que vos estás buscando. Y hay una estructura que es recomendable seguir a la hora de hacer de dar esas instrucciones. No sé, primero acción, después actúa como si fueras tal cosa. O sea, ¿hay alguna estructura recomendable para seguir en estos casos? ¿O? Sí, eso que vos decís es bastante útil. Ahí mencionaste varios conceptos que son lo que está probado que mejor funciona. Mm, Digamos que lo que necesitas es abarcar distintos conceptos, pero no hace falta que tengan un orden particular. Pero sí está bueno siempre empezar con eso de asignarle un rol. Entonces, Ok. decirle que, que sea el rol que vos estás necesitando. Entonces, depende de lo que quieras. Tenés que decirle, bueno, no sé, si es algo de marketing, que sea especialista, experto en marketing. Si le decís que tenga X cantidad de años de experiencia, no sé, 10 años de experiencia, eso es como
como te decía antes, como vos lo que estás haciendo es usar una máquina que predice palabras a partir de un contexto, todo este contexto que son estas palabras que vos le das antes, son lo que van a condicionar la salida, porque después simplemente va a predecir. Entonces, si vos le decís que sea experto en marketing, va a actuar diferente seguramente que si no le pones eso. Y después tenés que darle un objetivo claro. Si vos lo querés usar para redacción, tenés que darle ejemplos de qué estilo de redacción querés que tenga. O si vos eh, conocés la estructura de la forma de escritura que querés usar, tenés que decírselo. Por ejemplo, que use párrafos en vez de listas. Bueno, darle todo lo que sirva para que esto funcione bien. Sí. Entonces puedes tener el rol, el objetivo, el contexto, ejemplos, restricciones, si vos querés que escriba algo de una cierta longitud, entonces le tenés que decir que no escriba más de tantas palabras, o las restricciones que sean, ¿no? Con todo eso, esa estructura, que como te digo, no hace falta que siga un orden especial. Mm. Sí, tal vez está bueno comenzar con lo del rol, pero con esa estructura, que tengas toda esta información, ya vas a tener algo bastante cercano a lo que esperás y algo que te sirva, no una respuesta genérica. Si vos haces preguntas genéricas, vas a recibir respuestas genéricas. Respuesta genérica. O sea, lo tenés que pensar de esa forma. Creo que vos lo dijiste vos ahí. Es como si le tuvieras que dar una instrucción a una persona eh, de forma muy específica, ¿no? Tal cual. Eh, Sí. Todo lo que vos no le digas, la inteligencia artificial lo va a suponer, y ahí, en esa suposición, es donde pueden estar las diferencias entre lo que vos esperabas y lo que te va a dar. Yo tomé algunas notas, ¿no? Entonces, tenés que asignar el rol, tenés que darle la instrucción, cuál es tu objetivo, darle parámetros, no especificaciones, contexto y, bueno, algún ejemplo. Y restricciones. Y restricciones. Y restricciones, por ejemplo, o sea, ¿para qué? Restricciones es para ajustar el resultado a lo que vos estás buscando. Como te decía, si vos, no sé, querés escribir un tweet, o un post para X, vamos a decirlo porque ya no se llama más Twitter, Sí, pero que si querés escribir un post para X, los posts para X tienen una cierta longitud ok, máxima, que es 280 caracteres. Entonces, en la restricción, puedes decirle que no supere los 280 caracteres. Eso es una restricción particular para este caso, pero de eso tenés que adaptarlo a el pedido que vos le hagas. Quizás la restricción es otra. Quizás la restricción es que no pueda mencionar a cierta palabra, a cierta marca, que ok. no sé. Ok, entonces prácticamente tenés que saber, o sea, lo que uno tiene que saber para usar esto efectivamente es comunicarte, eso es comunicación, saber dar instrucciones claras, parámetros, eh, Comunicación efectiva, comunicación efectiva, prácticamente. tal cual. Vamos a hablar de ese tema. Delegación sería la palabra correcta. Delegación, Delegación, delegación efectiva. delegación efectiva. Exacto. Te, Viendo lo que, o sea, sabiendo lo que vos sabés y viendo lo que vos ves y por ahí tendencias y tareas que está tomando la inteligencia artificial, o sea, hacia dónde ves que vamos. ¿Qué, qué tareas que hoy estamos haciendo nosotros, ¿no? En nuestros trabajos, ¿no? En forma diaria, pensás que dentro de poco tiempo vamos a dejar de hacer? Pensando en el día a día del trabajo de la gente, ¿no? Que usa una computadora, internet. Bien, a ver, yo siempre lo trato de pensar como la inteligencia artificial como copiloto, como asistente, como una herramienta que está ahí para ayudarme a hacer lo que yo tenga que hacer de manera más rápida y mejor. Y algo que hace bastante bien, y que aparte siempre teniendo en cuenta que en este momento particular del mundo, digamos, finales de año 2024,
estamos usando las peores inteligencias artificiales que vamos a ver de ahora en más. O sea, Bien. estamos en lo peorcito. Entonces, todo esto va a mejorar y seguir mejorando. Cosas que pueden hacer muy bien es resumir. Entonces, lo que, lo que yo veo es que quizás, si, a no ser que yo tenga demasiado interés en leer un texto muy largo, quizás vaya a estar usando muy seguido una inteligencia artificial que me haga un resumen o que me extraiga cierta información que a mí me interesa de ese texto o que le pueda hacer preguntas sobre ese texto, pero que quizás yo, el texto ese que es muy largo, no lo leí. Eso es algo que es muy probable que cada vez lo hagamos más. Incluso también es muy probable que empecemos a conversar más con la voz, con la inteligencia artificial, y no tanto con el teclado. Creo que eso es algo que lo vamos a ver venir cada vez más. Después, la inteligencia artificial yo la pienso así como un Ujú. concepto que yo escuché de una de las grandes mentes de la inteligencia artificial moderna, que es Andrew Ng. La pienso la inteligencia artificial como la nueva electricidad. Entonces, como en su momento apareció la electricidad y hoy no podemos prácticamente vivir sin electricidad porque todo lo que usamos requiere electricidad, bueno, la inteligencia artificial, al igual que como pasó con la electricidad, va a estar en todas partes. Entonces va a estar en las computadoras, en los teléfonos, en los dispositivos, la vamos a tener en los autos, en todo. Entonces, en cada uno de esos lugares va a empezar a asistir o ayudar a mejorar la experiencia como usuarios para tener mejores resultados. Entonces, lo que diría es, pensemos que todo va a tener inteligencia artificial de acá a un tiempo, y bueno, con esa idea, darte cuenta que en todo lo que sea repetitivo, todo lo que sea aburrido, ese tipo de cosas, y quizás eh, empiecen a cambiar, porque vamos a tener esta inteligencia artificial que nos va a ir sacando todas estas cuestiones aburridas y repetitivas, y quizás nosotros nos empecemos a convertir más y especializar más en las cuestiones humanas, en lo que nos diferencia de las máquinas, y en hacer esas cosas que más nos guste, sacándonos de encima lo que menos. Esa es mi visión, digamos, de cómo lo veo yo, que entiendo que es bastante positiva, pero bueno, es mi manera de ver el mundo, ¿no? Siempre trato de ver las cosas buenas. Hay mucha gente que dice, bueno, la inteligencia artificial me va a sacar el laburo, me van a reemplazar, ¿no? Uno escucha esas cosas como tienen miedo. Eh, ¿Qué es lo que vos pensás que la inteligencia artificial nunca va a poder hacer? Interesante. Mirá, la realidad es que no lo tengo del todo claro, pero lo más seguro es que la inteligencia artificial nunca va a poder hacer, creo que, la cosa más romántica del ser humano, que es amar. Así que creo que eso es lo que nunca va a poder hacer la inteligencia artificial. Estoy ahí Algo, arriesgando un pronóstico. arriesgando un pronóstico. Es muy poco lo que no puede hacer. Bueno, la realidad es que la inteligencia artificial es una tecnología que está avanzando demasiado rápido. Yo en los años que tengo en esto, en tecnología, que ya hace más de 20 años que trabajo en esto, nunca vi una tecnología que avance tan rápido. Y es muy difícil para nosotros, para los humanos, poder asimilar todo este cambio. Entonces es complejo seguir el ritmo y como es difícil asimilar el cambio, también es difícil hacer predicciones y pensar en el futuro, porque estamos esta es una tecnología de esas que llaman exponenciales, ¿no? Sí. Entonces estamos en algo que
es muy acelerado y no se sabe exactamente qué puede pasar de acá prácticamente a unos meses. Entonces, eso te hace no poder imaginarte siquiera cómo va a ser el mundo de acá a unos años. ¿Qué pasa? Otro tema también es que estamos según Gartner, que es una empresa que se dedica a hacer análisis Ujú. y hace análisis de tecnologías, de todas las tecnologías hace muchos años, y al igual que pasó muchas veces, estamos en el pico de las expectativas infladas. O sea que estamos en ese momento en donde pensamos que ya está, se terminó, el ser humano ya no sirve para nada y la inteligencia artificial va a hacer todo. Y eso pasó con montones de otras tecnologías antes. De hecho, la última que me acuerdo hace unos años era el tema del metaverso, donde parecía que ya está, todo iba a ser el metaverso, todos íbamos a trabajar en el metaverso, bueno, y ese era el pico de las expectativas infladas. Y después, ¿qué pasó? Y bueno, que los lentes todavía son muy caros, son muy pesados, son incómodos, la batería dura poco, y esa es la realidad. Entonces esa expectativa se pinchó y ahora están empezando a salir unos nuevos lentes que son un poco mejor y bueno, la curva va subiendo de Claro. a poco, pero eh, así estamos en la inteligencia artificial ahora, ¿no? Estamos en ese pico de expectativas infladas donde pensamos que ya está todo resuelto y en realidad hay montones de cosas por resolver. Y vos dijiste, estamos usando lo peorcito también, Sí. ¿no? Porque esto solo va a ser mejor con el tiempo. Cuando estabas hablando más temprano del tema de los LLMs, ¿no? El grande modelo de lenguaje, que ellos te permite a vos darle instrucciones a la computadora sin saber programar. Hasta hace poco tiempo atrás se hablaba de que todo el mundo tiene que saber programar, ¿no? La habilidad del futuro, la contraprueba de balas, todo el mundo tiene que saber programar. Es genial que la gente lo sepa. ¿Pensás que es así todavía? Bueno, a ver, ahora lo que se dice es que el nuevo lenguaje de programación es el lenguaje natural. O sea, esta manera en que nosotros venimos, en que los seres humanos vienen hablando hace miles de años. Así que eh, estoy viendo los avances que está habiendo en relación a la inteligencia artificial programando y es muy prometedor. O sea, creo que es lo que se logró en este año, avanzar en programar con inteligencia artificial, es realmente increíble. Aparte, yo siempre hago este ejercicio de pensar qué cosas pensaba yo y qué cosas decía yo en el podcast hace 5 o 6 años atrás y ver lo que está pasando ahora y era inimaginable en ese momento. O sea, en 5 años cambió todo muchísimo. Y lo de programar, creo que bueno, probablemente eh, sea algo que en un plazo de tiempo la inteligencia artificial lo puede hacer demasiado bien. Ahora, el tema de hacer aplicaciones y el tema de construir sistemas y de construir herramientas que puedan ser usadas por otras personas, no es solo programar. Y eso es lo que tal vez mucho no conoce la gente que no está metida en esto, ¿no? O sea, programar es una parte, pero hay un montón de otras actividades que se tienen que hacer para que una herramienta pueda estar viva, publicada en internet, accesible por personas y funcione bien y no se caiga. Y no es solo programar, hay un montón de otras actividades. Entonces, también hay que tener cuidado con eso, Ujú. interiorizarse bien en el tema porque programar es solo una parte y hay un montón de otras cosas que se requieren. ¿Y cuáles son algunos ejemplos de esas cosas? Obviamente son varios, pero algunos que se te vengan a la mente. Bueno, a ver, eh, uno quizás en las técnicas modernas de desarrollo de software empieza haciendo una investigación de usuarios, pensando en la experiencia de usuario,
hay que diseñar todo eso y también hay que armar después una arquitectura de la aplicación. Después eh, hay que desplegar la aplicación, hay que configurar servidores, servicios, conectar piezas, bases de datos. Entonces, hay como un conjunto de muchas actividades que incluyen todo lo que tiene que ver con el desarrollo de software. No es solo programar. Y pensando un poco en el que se facilita el hecho de, bueno, ahora uno tiene acceso a usar la inteligencia artificial en su vida diaria, en su trabajo. Si yo sé poco del tema, otra vez, usé ChatGPT y yo realizo cierta tarea y quiero automatizarla de alguna forma o saber cómo puedo implementar como la inteligencia artificial en mi trabajo diario, ¿no? ¿Por dónde arranco? No sé, tengo que tomar notas y ponerlas en un CRM, armar un mail de acuerdo a esas notas y después seguimiento. ¿Hay forma que yo no técnico pueda hacer eso? Sí, la forma, creo yo, más simple, más fácil de empezar con todo eso es eh, tirarle el problema a ChatGPT y decirle cómo podrías resolverlo. Le das tu contexto, le decís qué haces, qué querés hacer, que no sos técnico, cómo podrías resolverlo. Y bueno, eh, es una de las maneras más fáciles que cualquier persona que tenga un celular o una computadora con conexión a internet podría hacer, porque no necesitas ni registrarte para usar ChatGPT y, y así podrías empezar. Y Me después, bueno, preguntaba. Claro. después ves cómo se sigue, ¿no? Pero eh, usaría ChatGPT para empezar. ¿Y cómo? Es muy interesante porque uno piensa todas estas cosas, estas ciertas habilidades que hasta ayer eran necesarias y te llevaban horas. Es la propia edición de un podcast, ¿no? ¿Querés mejorar el sonido? Eh, Antes tenías que ir y empezar a hacer el audio leveling y un montón de cosas que por ahí te tomaba mucho tiempo y ahora con un botón es como ya está. Y todo eso, como hay ciertas cosas que van perdiendo relevancia, ¿no? Ciertas cosas que hoy hacemos, que sabemos hacer, eh, que, que, no, que, le- que nos dan valor en el mercado, mañana no va a tener valor eso porque todo el mundo lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, si vos, a ver qué pensás de eso. No, lo que pienso de eso es que por más que todo el mundo lo pueda hacer, no todo el mundo lo va a querer hacer. Porque el recurso más importante y más escaso que tenemos es el tiempo. Entonces, Mm, sí, yo puedo hacer con inteligencia artificial un montón de cosas, pero no te da la vida. Entonces, eh, vas a necesitar otras personas que te ayuden porque no vas a tener el tiempo para hacer todo lo que quieras hacer. Ni siquiera te va a interesar. claro, Eh, la realidad es que a medida que uno, no sé, su tiempo es escaso, acotado, te hablo de mi ejemplo, ¿no? Yo tengo familia, tengo dos hijos, mm, trato de ser un padre presente, estar con mis hijos, jugar, llevarlo a fútbol, acá, allá. Eso me limita el tiempo que yo tengo para otras actividades productivas, profesionales. Y por más que la inteligencia artificial me pueda hacer esto que vos me decís, de mejorarme el audio, eh, yo eh, lo delego igual, porque ni siquiera tengo el tiempo para sentarme y usar la herramienta que me mejore el audio. Entonces, directamente prefiero, si grabo un podcast, así como sale, que lo agarre una persona que se dedique a eso ujú, y chau. Entonces, yo creo que ahí es donde está la clave, en que el tiempo es limitado. Y por más que la inteligencia artificial pueda hacer un montón de cosas, hoy la inteligencia artificial que tenemos depende de nosotros, depende de que vos le pidas las cosas
y de que vos la guíes y de que vos te conectes a una herramienta y subas archivos y, bueno, hacer un montón de cosas que, por más que llevan mucho menos tiempo que antes, siguen llevando tiempo. Y la realidad es que uno de los principales problemas del mundo actual es que la gente no tiene tiempo. Mm. Y es interesante porque lo que vos estás diciendo, como en respuesta a la gente que suele tener miedo, ¿no? Bueno, que me van a reemplazar, que no sé qué. eh, l- o sea, en realidad es de qué manera vos, ¿no? En tu especialidad, en tu trabajo, en tu profesión, qué tanto más efectiva la podés hacer, qué tanto mejor la podés hacer usando esto como una herramienta, ¿no? Claro, Porque exacto. solo no va a venir a hacerlo. O sea, tu diferencia va a ser tu habilidad de comunicarte con la Eh, inteligencia, con la inteligencia artificial para hacer tu trabajo, no tu especialidad, o sea, lo que vos sos bueno de forma mucho mejor. Tal cual. O sea, la inteligencia artificial de por sí, yo actualmente pienso que en la mayoría de los casos no es que te va a reemplazar, sino que lo que pienso es que te puede reemplazar otra persona que use inteligencia artificial si vos no la usás. Porque esa otra Claro. persona va a hacer mucho más que vos en la misma cantidad de tiempo, lo va a hacer mejor, con una mejor calidad, más barato. Entonces, la otra persona va a tener una diferencia abismal en eficiencia y en productividad sobre la tuya. Entonces, ahí está el tema. Si no adoptás la inteligencia artificial, y ahí vas a estar complicado. Y entonces, Pero es lo si, mismo que el que hacía la contabilidad a mano y, y- y no claro, adoptó una, claro, sí, y no adoptó una computadora. Claro, si vos estás sí, haciendo los libros contables en papel y lápiz, y bueno, un balance de una empresa te puede llevar meses. Ahora, si lo haces con una computadora, como lo está haciendo todo el mundo, sí. eh, lo haces mucho más rápido. Entonces, ¿qué pasó cuando apareció la computadora? Se, se reemplazaron trabajos o la gente pudo hacer más trabajos y se creó mucho más puestos de trabajo que, bueno, esto es lo mismo. Sí, es exactamente lo mismo, exactamente. Ah, yendo un poco más a la parte práctica, ¿no? Mencionaste ChatGPT como una herramienta, bueno, básica al alcance de todos. ¿Hay algunas otras herramientas que, independiente de la industria en la que estés, de tu profesión, recomendás que la gente aprenda a usar? A ver, que sean tan flexibles como ChatGPT o como estos grandes modelos de lenguaje, que puede ser ChatGPT, Gemini, Mm, eh, Claude, Mistral, así tan flexible y que se adapte a casi cualquier tarea e industria, yo creo que no hay ahora, o no se me viene ahora a la mente. Ahora después, dependiendo de lo que vos hagas, va a haber sí herramientas especiales para eso que vos hacés, como hablábamos antes. Si vos te dedicás a editar audio, bueno, hay herramientas especiales para editar audio. Si vos te dedicás a la agricultura, vas a encontrar herramientas para agricultura. Pero así tan flexible como ChatGPT para cualquier cosa, yo creo que no hay. La verdad es que eh, es una de las herramientas más potentes que hay, si no es la más, sí. de inteligencia artificial en este momento. O sea, prácticamente ese es como el, la, no es base de datos la palabra, sino como el punto central. O sea, yo quiero aprender cómo usar, che, mira, tengo tal situación, le pregunto a ChatGPT cuáles son las herramientas para hacer lo que estoy tratando de hacer. O sea, prácticamente o sea, eso me va a decir cómo arrancar, a dónde ir, me va a dar los caminos que tengo que seguir, me va a dar la información que necesito. Está ahí, o sea, Es la no hay mucha Victorinox. ciencia. La vitrina, tal cual. Exacto, todo en uno.
Está bueno. Además, ahora estos modelos son multimodales, no solo pueden trabajar con texto, sino que le podés compartir imágenes, documentos, audio, hablar en tiempo real, te responde con audio, puede generar imágenes. Bueno, ahora, hace unos días se lanzó Sora, que es el generador de video, entonces ya es como multimodal. Oh, Básicamente puede ingresar muchos tipos de datos, salir muchos tipos de datos y ya pueden hacer montones de cosas. no, es espectacular. Es espectacular. Obviamente es fácil aplicarlo como individuos, personas, pero a nivel empresas, entiendo que vos también trabajás con empresas y haces consultoría. eh, ahí es un poco diferente el tema, ¿no? A la hora de aplicar las distintas herramientas por temas de seguridad, por temas de información confidencial, etcétera. ¿Cuáles son por ahí los desafíos? Mejor decirlo, ¿cómo arrancan las empresas a pensar sobre cómo aplicarlo, no? Bien, es interesante. A ver, yo creo que desafíos hay muchísimos. El primero, el primer desafío, digamos, que es por donde yo me estoy encontrando que las empresas empiezan, es que se dan cuenta que apareció la inteligencia artificial, se dan cuenta que el potencial que tiene, se dan cuenta que si no la aplican van a estar Alguien más. complicados Bien. y la quieren aplicar, pero no saben bien cómo, dónde, y ese es uno de los principales desafíos. Hoy no saben bien eh, qué se puede hacer y cómo hacerlo, y qué les conviene hacer y qué no les conviene hacer. Entonces, ese es el primer desafío, ¿no? Que es el que yo me vengo encontrando. El siguiente es, bueno, qué cosas a tener en cuenta. Son esto que vos decías. Cómo vamos a manejar el tema de la privacidad de los datos, de la confidencialidad, cómo lo vamos a resolver. Ese es otro de los desafíos. Y después, bueno, es ya decidir en qué priorizar, porque hay tanto que se puede hacer que tenés que empezar a Mm, priorizar. Entonces ahí simplemente hacer un análisis y priorizar por el retorno de la inversión. Entonces, ¿dónde voy a poner mi esfuerzo, mi dinero, que me genere los mayores resultados? Eh, y bueno, esa es una manera de priorizar. ¿Qué dolores tiene mi empresa? Y, mm, y cómo la inteligencia artificial me puede ayudar, me puede potenciar. Cómo podemos ayudar a que nada, los colaboradores de la empresa puedan hacer las cosas mejor, estén más contentos. Yo te digo que a veces no es solo pensar en dinero. Yo he trabajado con empresas en las cuales se ayuda a ciertos colaboradores a resolver una tarea que era tan tediosa que la gente quizás estaba un tiempo en ese puesto y renunciaba porque esa mm. tarea tan repetitiva y aburrida los, por así decirlo, los liquidaba. O sea, salían después de estar 8 horas trabajando sin ganas de nada y con el cerebro quemado por hacer una cosa totalmente repetitiva, aburrida. Y que podríamos decirlo que inhumana, tal vez. No sé si Mm. para tanto, pero eso la inteligencia artificial pudo ayudar en este caso a que hagan esa tarea mucho más rápida y que esas personas puedan dedicarse a hacer cosas más interesantes, que le parezcan más atractivas y que hagan que su trabajo sea más llevadero. Porque con todo este tema de la privacidad de datos, etcétera, ¿ves que las empresas van a tener como desarrollar sus propios, sus propios sistemas de inteligencia artificial dentro de la compañía? ¿O, o va a haber soluciones, o hay, ¿no? Soluciones o ¿no? versiones empresa de ChatGPT que no va a acceder a tus datos y no lo va a compartir con nadie y hay barreras por todos lados? ¿O cómo lo ves a eso? Bien, y hay de todo, digamos. Ya hay herramientas que
empiezan a incorporar inteligencia artificial. Pensemos que es todo muy, muy nuevo y está Ujú. todo haciéndose. Entonces, de momento, hay herramientas que empiezan a incorporar inteligencia artificial, hay herramientas especialmente para empresas que ya manejan todo este tema de la seguridad, la privacidad y todo eso. Y después también sucede que las empresas ya vienen usando herramientas, sus herramientas. Entonces es cómo hacemos para que esas herramientas empiecen a ser inteligentes, empiecen a tener algo de inteligencia, empiecen a ayudar a los usuarios a resolver las cosas mejor y más rápido, o a un menor costo, o, bueno, todos los beneficios de la inteligencia artificial. Entonces ahí es, bueno, cómo adaptamos esa herramienta. Hay empresas que tienen herramientas propias desarrolladas por ellos mismos, que tienen que empezar a adaptar para que incorporen estas nuevas capacidades. Y después también hay un montón de startups que van surgiendo que encuentran un problema no resuelto y que lo van a resolver con inteligencia artificial. Pero estamos ahí, en ese momento donde está todo empezando a suceder y hay un montón para hacer. Casi todas las aplicaciones que usamos y que usan las empresas no tienen inteligencia artificial. La Pero mayoría. van a tener, o sea, se les va a enchufar la electricidad y esto va a dejar de ser, o sea, dentro de un tiempo va a dejar de ser un diferencial, porque creo que si todo el mundo la usa, el panorama va a estar bastante nivelado. Así como alguien que tiene, o sea, todo el mundo usa electricidad hoy, ¿no? Bueno, obviamente hay lugares, por ahí países menos favorecidos que otros, pero Sí, o sea, va a ser algo que quizás ni lo estemos pensando como lo estamos pensando ahora. Va a ser algo que ya lo das por hecho. lo que me pregunto es, con esto creciendo cada vez más y siendo cada vez mejor, o sea, cómo va a ser cómo va a ser el futuro del trabajo, ¿no? O sea, qué habilidades van a ser más valoradas en el mercado ¿no? La adopción tan grande de inteligencia artificial que va a haber en el futuro, ¿no? Sí, ahí yo creo que cuestiones como el pensamiento crítico, como quizás la empatía, bueno, lo que más nos hace humanos a nosotros, creo que esas cuestiones van a estar muy presentes. Y bueno, como decíamos antes, hoy es muy difícil imaginarse el mundo a muy largo plazo. Quizás, no sé, las películas más futuristas que haya visto son las cosas que están sucediendo hoy. No sé Sí, si, no sé si, o hay una Ready Player One. sea, creo que faltan los autos voladores y un par de cosas más, pero casi que estamos viviendo en el futuro. Qué locura, qué locura. Yo hace un tiempo escuchaba, y no me acuerdo dónde, ya se nos está acabando el tiempo, pero escuchaba, no me acuerdo, un podcast o una entrevista que alguien estaba haciendo ciertas predicciones, ¿no? Por todo este tema. Y decía que por ahí en lo futuro lo que más va a ser valorado, por ahí las compañías a las que mejor les va a ir, son aquellas que intensifican o sea, que te dan la oportunidad de conectar con otros humanos, ¿no? El entretenimiento, no sé, clubes sociales, oportunidades de conectar con otras personas. Ajá. Tal cual. Eh, Hoy, al menos lo que me sucede a mí, es que conecto mucho más con las personas que con algo artificial. Entonces, no sé a futuro si eso se va a intensificar o qué va a pasar, pero de momento, hoy, para mí está clarísimo. Cuando yo leo un texto de esto que, como hablábamos al principio, de ujú, alguien que me envió algo creado por ChatGPT, que te das cuenta que es súper artificial y robótico, ya no me dan ganas de leerlo. claro. Entonces, y lo mismo pasa con los avatares digitales y todo esto
que está dando vueltas por ahí, donde sí, vos lo ves y decís, wow, qué increíble cómo se creó esto, pero a mí no me genera la misma conexión que, que hablar con una persona, como estamos hablando nosotros ahora. Sí, no, sin duda. Y por ahí, quién sabe, ¿no? Más a futuro, 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 las cosas más valoradas son las que van a ser hechas por humanos, ¿no? Porque van a ser Sí. tan escasas. Tal cual. Eh, Creo que ahí hay un gran diferencial. De hecho, ya se empieza a ver cómo hay algunas personas que con esto de diferenciarse, lo he visto, ¿no? Que empiezan a mandar cartas escritas a mano, eh, cuestiones, Esas cuestiones de cosas. ese estilo, ¿no? O sea, Sí. en vez de mandar un email eh, o un mensajito, una carta escrita a mano. Ya lo estuve viendo eso. Es una locura, es un ciclo raro, ¿no? ¿No? O sea, es un ciclo raro. Qué locura. Es interesante. Vamos a ver qué. Muy interesante, muy interesante. Pues yo no te quiero sacar más tiempo, llegamos al final, pero qué placer hablar con vos, un privilegio. Sos un referente en la industria, en el mundo hispanohablante de la inteligencia artificial, así que muchas gracias por hacerte el tiempo y bueno, por compartir todo esto que sabes. Nada, para mí también un placer volver a hablar con vos y volver a encontrarnos y gracias por la invitación. Me encanta hablar de estos temas, así que me pasaría horas y horas. Y bueno, espero que sea entretenido y haya servido de utilidad para alguien que lo esté viendo. Lo es, yo aprendí muchísimo, la gente que lo escuche también lo hará y bueno, da perspectivas también interesantes sobre lo que uno puede hacer hoy para prepararse para este mundo que viene, no ser competitivo y bueno, después entender qué se viene para estar más listo hoy. Así que no, en serio, muchísimas gracias, fue un gustazo.